Aleluya, gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de un hombre que impacta mucho nuestras vidas. Un hombre que podemos ver su fe, podemos ver su entrega, podemos ver lo atrevido, podemos ver que no vio impedimentos en su vida, aunque lo tenía, pero solamente creyó, solamente tuvo fe y ocurrió el milagro. Por eso en este día yo quiero que usted tenga fe, que usted active. Dice que cuando Jesús, ¿verdad?, llegó a aquella ciudad de donde él era, Jesús no pudo hacer milagros, hizo unos pocos por falta de fe. La gente no tenía fe, pero donde Jesús llegaba, los milagros pasaban. Donde Jesús llegaba, ocurrían milagros y maravillas. Amén. Y este hombre supo reconocer su visitación. Este hombre supo entender que la hora había llegado, que el tiempo había llegado, que su milagro había llegado y que no iba a dejar de que su milagro pasara por alto. Él tenía que gritar, él tenía que creer, él tenía que atreverse, él tenía que confiar. Amén. Es muy importante que nosotros como hijos de Dios, gloria al Señor, no solamente creamos de lejos, no solamente creamos porque vemos, tenemos que creer sin ver lo que estamos creyendo. Quizás usted dice, yo para poder creer tengo que ver, pero en el evangelio no se cree por vista, se cree en el poder que tiene Jesucristo. Entonces, cuando nosotros conocemos qué tan grande es Dios, qué tan poderoso es Dios, entonces cualquier cosa Dios puede hacer. ¿Entiende? Cuando nosotros creemos que Dios puede algunas cosas y otras no, estamos limitando el poder de Dios y no le podemos limitar porque Dios es todopoderoso. Él es grande. Aleluya. Él es maravilloso. Gloria al Señor. Entonces le voy a hablar de el ciego Bartimeo. Gloria al Señor. ¿A cuántos les gusta esta historia? ¿Cuántos dicen esta historia también habló mucho a mi vida? La han escuchado tantas veces y dice, Dios mío, qué historia la que hoy el Señor nos trae. Vamos a ver cómo el Espíritu lo lleva, lo desarrolla, porque el Espíritu es el que habla. Amén. Gloria al Señor. Vamos al libro. Gloria al Padre, al libro de Marcos, nos vamos a Marcos 10. Gloria al Señor, Marcos 10, del 46 al 52, vamos a leer. Y dice así la palabra del Señor. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llaman. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Gloria al Señor. En la Nueva Traducción Viviente, o en Lucas, nos encontramos con esta misma historia, pero Lucas nos dice que el Señor le dice, recíbela, aleluya. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo le dice a Bartimeo cuando le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dice en Lucas, y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Este es el contexto de esta historia en Lucas. Y el que le leí era en Marcos. ¿Qué aprender de este hombre? Era un hombre mendigo, era un hombre que estaba, ¿verdad?, literalmente abandonado. Gloria al Señor. Quizás su estado era el estado que a veces muchos me traía el Señor. Quizás se sienten cuando ven que las cosas no les salen como quizás esperaban. Unos se pueden sentir frustrados, unos pueden entrar en depresiones, unos por respuesta quizás médica, porque los médicos le han dicho, esto no tiene salvación, esto no tiene esto. O sea, ¿qué vamos a hacer? Y esto quizás trae esa confusión a esa persona, o que esa persona se encierre en un dolor y diga, no voy a poder hacer aquello que Dios había puesto en mi corazón o que yo quería hacer algo y ahora con este impedimento que tengo no voy a poder lograr. Entonces muchos se ven con sus sueños abandonados, muchos se ven con sus sueños que cayeron porque dicen, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora cómo será que esto va a acontecer? Este ciego estaba continuamente pidiendo limosna. Él estaba en ese lugar, pero algo que yo quiero que usted note conmigo, que a mi amado Jesucristo, a su amado Jesucristo, no se le conoce solamente como el ungido, como el Mesías, no se le conoce solamente como Jesús, como Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. A Jesús se le conoce en la Biblia como Jesús, hijo de David. Entonces, perdón, cuando usted mira esto, podemos encontrar muchas historias en la Biblia que a Jesús le llamaron hijo de David. Pero usted dirá, pero profeta, ¿cómo que hijo de David si Jesús fue hijo, verdad, de María? Gloria al Señor. Usted dice, Jesús fue hijo de María, su papá en la tierra fue José, y cómo, ¿por qué le llaman a él hijo de David? Pero note usted que no solamente Bartimeo escuchó que se llamaba hijo de David. Hubo muchas personas en la Biblia que no le decían Jesús, sino hijo de David. Y cuando nosotros vemos esto, se le da cumplimiento a una palabra profética que recibió el rey David o el profeta David, como usted le quiera llamar, fue rey, fue profeta. Entonces, en los últimos días de David, Dios envía al profeta Natán y el profeta Natán le profetiza y le dice a David lo que iba a pasar con él. Ya había vencido a todos sus enemigos, ya era un tiempo de quietud para David y él le da una palabra. Vaya conmigo a 2 de Samuel 7 del 12 al 17. Amén. Yo voy a esperar que usted busque 2 de Samuel 7 del 12 al 17. Gloria al Señor. Aleluya.
Entonces dice así la palabra desde el 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje. Escuche esto, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, perdón, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere malo, yo le castigaré. Ay, perdón, ¿me equivoqué o estamos bien? A ver. Ok, pero el 15 dice, pero mi misericordia no se apartará de él. Gloria al Señor. No, esperen un momentito. Estamos en el incorrecto. No es este. Ya va un momento. Santo. Como diría por ahí Laurita. Vamos a buscar este versículo. Pensé que lo había anotado bien. Vamos a ver. Segunda de Samuel. Búsqueme segunda de Samuel. Gloria al Señor. Aquí estamos, sí. Segunda de Samuel 17, desde el versículo, lo tenía aquí abierto, desde el versículo 12. Aquí está. Y cuando tus días se han cumplido y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, como íbamos, ¿verdad? Estaba bien, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará mi casa mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén. Y si usted mira en el 16, dice, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Y ahí le habla un poco de lo que pasó con Saúl. Pensé que estaba en el incorrecto, pero no está bien. Pero del 11 al 12, aquí vemos cómo le habla de Jesús, del reino, amén, que iba a ser eterno, de que él iba a firmar su reino. Amén. Por eso el reino de Dios es un reino inconmovible, es eterno. Amén. Jesucristo es rey por siempre. Jesucristo no solo fue rey cuando le anunciaron que llegó el rey. Recuerda cuando entró a la ciudad. No, Jesucristo es rey por siempre. Su reino no tendrá fin. Entonces, cuando nosotros miramos un poco la genealogía de Jesucristo en Mateo, nos damos cuenta, gloria al Señor, que de ahí venía la descendencia directamente de David. Amén. A través de José, el padre legal de Jesús. Gloria al Señor. Pero en Lucas 3 se nos enseña también del linaje de Jesús, pero a través de su madre María. Y ahí se nos dice que es descendiente de David. Amén. Por adopción a través de José y por su sangre a través de María. Entonces, tanto Bartimeo, tanto el pueblo, los fariseos, los saduceos, y como dice el pastor por ahí, y todos los feos, y la gente que seguía a Jesús reconocían y también le decían a él, hijo de David. Amén. Entonces, por eso es que este hombre, Bartimeo, le llama a Jesús hijo de David. Ahora, algo muy importante que los eruditos dicen y según estudios han investigado es que todo aquel que le decía hijo de David era alguien con una fe gigantesca. O sea, cuando se les acercaron, usted bíblicamente puede buscar, hay muchos versículos y yo lo voy a dar ahorita algunos, donde reconocían a Jesús como hijo de David, y todos los que se acercaban ocurría un milagro. O sea, Jesús
cuando le llamaban hijo de David, gloria al Señor, eran hombres de fe, eran mujeres con una fe que creían que él lo podía hacer. Ahora, muy bien, dicen los eruditos que los fariseos sabían que el Mesías, el Hijo de Dios, se le iba a conocer también y se le iba a decir como hijo de David. Mire esto, bíblicamente se cumplía la profecía dado por el profeta Natán. Pero ¿qué era lo que estaba pasando? Ellos, por la dureza del corazón, ellos por no creer aquello que estaba pasando a través de Jesús, porque acuérdese usted que cuando Jesús andaba, los primeros que estaban en las multitudes eran los fariseos, ¿verdad? Ellos estaban ahí pendientes de los movimientos de Jesús. Amén. Ellos estaban ahí todos mirando cómo Jesús actuaba, los escribas, toda esa gente. Entonces ellos conocían y al ellos escuchar que muchos habían recibido quizás la revelación, otros decían, es que solamente a través de él están ocurriendo milagros, es que solamente él hace lo que se nos dijo del hijo de David. Entonces, la gente de fe le llamaba así, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso era lo que pasaba, pero los fariseos ahí endurecían sus corazones. Ellos endurecían sus corazones y aunque conocían la palabra, aunque conocían que de ese linaje iba a venir el Salvador, que aunque conocía que había profecía, ellos no estuvieron, no cedieron su orgullo, no cedieron y buscaron, amén, creyeron en que Jesús estaba ahí. Entonces, dándole un poco del resumen, gloria al Señor, usted puede mirar que a Jesús no solo se le conoce como Jesús el Nazareno, no solo se le conoce como Jesucristo, como el ungido, sino como el Hijo de David. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros miremos que es todopoderoso. Y Bartimeo le dice a Jesucristo, cuando él se entera que él iba a pasar, yo le pregunto al Señor y yo le digo, Señor, ¿será que ya el Bartimeo había escuchado que tú, verdad, Jesús, el hijo de David, actuaba y hacía milagros, hacía maravillas? Porque usted mira en la palabra lo que acabamos de leer y dice que él escuchó quién pasaba. Amén. Él pregunta y le dicen, está pasando Jesús, pero él no le dice, Jesús, sálvame, Jesús, sáname, Jesús. No, él reconoció. Cuando alguien, también según los estudios y los eruditos dicen, que cuando se le dice a Jesús, el hijo de David, están reconociendo completamente su reino. Están reconociendo que Él es Dios, están reconociendo que Él es el grande, están reconociendo que Él era el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Entonces, es tremendo cómo Bartimeo, gloria al Señor, no le dijo como la gente le dijo, está pasando Jesús, está aquí, gloria al Señor, está pasando Jesús. No, él dijo, Hijo de David. Hijo de David. Gloria al Señor. Y podemos mirar muchas historias de hombres y mujeres que clamaron a Jesús. No como Jesús solamente, sino como hijo de David. Era el Mesías prometido. Y aunque esta gente se encontró enferma, aunque esta gente se encontró viviendo circunstancias y situaciones duras, ellos pudieron tener la revelación de quién era el Mesías. Ellos pudieron tener de primera mano esa revelación de que Jesús era el prometido, era el ungido, era el Cristo, era el que iba a venir y que era el Hijo del Dios viviente. Qué revelación la que tuvo Bartimeo. A pesar de que estaba ciego,
a pesar de que era un mendigo, uno que pedía limosna, se encontró con el Mesías. Se encontró con el dador de la vida. Se encontró con aquel que tenía el poder de dar y quitarla. Se encontró con aquel que podía hacer un milagro. Se encontró y vio al Hijo de Dios. Bartimeo, podemos aprender de él a no callar cuando clama nuestro corazón, a no callar cuando necesitamos un milagro, a no dejar de creer cuando creemos y anhelamos decirle, Señor, yo sigo creyendo. Aunque hoy mis ojos no lo vean, yo voy a seguir creyendo. A Bartimeo quisieron callarlo. Quizás, hombre, mujer que me escuchas, a tu alrededor hay muchos como Bartimeo tuvo alrededor de él gente que lo mandó a callar. Gente que no quiere verte avanzar, que no quiere que veas el milagro, gente que no quiere que estés bien, gente sin fe, gente que no cree en Dios, gente que te va a matar sus sueños. A Bartimeo, los que estaban alrededor le dijeron, al mandarlo a callar, le decían, confórmate, no es para ti. No lo dice la Biblia, pero al callarlo es como que alguien le diga, que usted vaya a alguien y le diga, mira, tengo un sueño, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No, no lo hagas. Mira, Dios me llamó a predicar su palabra. Dios puso esto en mi corazón. Yo anhelo esto. ¿Quién? ¿Te va a usar Dios a ti? Yo no sé si usted se ha encontrado con este tipo de gente que no creen que Dios puede levantar aún al más pequeñito para su gloria. Bartimeo era uno que se encontró en medio de un avivamiento. ¿Por qué un avivamiento, profeta? Porque cuando Jesús llegó, milagros ocurrían. ¿Qué es lo que pasa en un avivamiento? Dios, su presencia se manifiesta. Su gloria desciende, su presencia llena el lugar, su presencia comienza a tocar vidas, corazones son transformados, la fe de muchos comienza a crecer. En esa región se dio un gran avivamiento a través de la vida de nuestro amado Jesucristo. Desde el momento que Jesús llegó a ese lugar donde estaba Bartimeo, ahí se manifestó su gloria, su poder, su presencia. Jesús estaba siendo usado. La ciudad de Jericó experimentó el avivamiento a través de Jesucristo. Y por eso es que algo muy importante que usted recuerda de Juan el Bautista, ¿recuerda usted? Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntar si él era aquel que había de venir. En ninguna cabeza entra que fue el mismo Juan que preparó el camino, ¿verdad? Que fue el Juan que bautizó a Jesucristo, que fue el Juan que dijo el que iba a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego, que fue el mismo Juan que el Señor le dijo sobre, veas quien permanece el Espíritu es él. O sea, el mismo Juan en ese momento manda a los discípulos a preguntar si era Jesús, si era el que había de venir. Entonces Jesús le manda la respuesta a Juan. Eso lo ve usted en Mateo 11:5. Y Jesús empieza a decir, los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús, cuando caminó aquí en esta tierra, a pesar de que fue unos 3 años y algo, que se da a conocer el ministerio de Jesucristo, podemos ver cómo después que el poder del Espíritu de Dios desciende y el Padre da testimonio que era el Hijo de Él, amén, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre le da autoridad, el Padre respalda, amén, al Hijo y el Espíritu Santo estaban ahí y Jesús dice que comenzó a ser usado por el Espíritu, amén, y ahí vemos cómo Jesús usaba mucho a los ciegos. O sea, una de las cosas que podemos ver en el mensaje o ver a través de Jesucristo en la historia de la Biblia y todas estas cosas en los milagros que Jesús se movía, entra los ciegos. Y algo muy importante que debemos aprender: los ciegos ven. No solo en el ámbito físico, sino en lo espiritual. Dios quiere que nosotros veamos, que nosotros entendamos los tiempos de Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a discernir sus tiempos, sus temporadas. Amén. Llegó la visitación de Dios. Llegó la visitación de Jesucristo. Y el pueblo entendió. Bartimeo logró descubrir, ver que Jesús, aquel que tenía el poder para sanarle, estaba en ese lugar. Bartimeo entendió que su tiempo había llegado. Yo no sé cuántos pueden decir, este es mi tiempo. Yo creo y tengo fe que es ahora. Jesús llega a él. Y algo muy importante que usted puede notar a través de esta palabra es que el Señor manda a buscarlo. Él era ciego. Jesús no llegó hasta donde él estaba. Jesús escuchó. Y algo muy lindo que me gusta usar mucho este versículo cuando oro, es que Él inclina su oído a nuestro clamor. Esto nos debe dejar a nosotros claro que cada vez que nosotros vamos a buscar a Dios, cada vez que nosotros clamamos a Dios, Él nos está escuchando. Entonces, Jesús escucha a este hombre, muy parecido a la mujer que tocó el flujo de sangre. ¿Recuerda usted? Ella no gritó. Ella quiso mantener todo en secreto, pero fue Jesús quien no quiso dejar en secreto lo que había pasado en esta mujer. Hay cosas que a veces nosotros queremos tener guardadas y Dios quiere que sea notorio. Hay cosas que nosotros vamos a experimentar con Dios y vamos a callar, pero hay otras que tenemos que hablarlas. Hay otras que tenemos que decirlas porque se va a hacer un testimonio para quienes nos están escuchando. Esta mujer pensó que iba a ser avergonzada, pero no fue avergonzada. Jesús exaltó su fe y el poder que había sido derramado de él para traer esa sanidad en esta mujer. Con Bartimeo, él lo manda a llamar. Él no llega hasta allá. Él lo manda a traer a donde él estaba. Y Bartimeo suelta esa capa que lo mantenía atado. Esa capa, aquí en Inglaterra,
hay personas, pues cuando son disabled, o sea, que sufren alguna, o son sordos, o son ciegos, y van caminando en la calle, a ellos se les coloca como diríamos, como una cinta de tal color que identifica que esa persona es sorda o esa persona es muda o esa persona es ciega, y eso lo enseñan pues en las clases de manejo y todas estas cosas, ¿no? Que la mujer, o sea, que la persona se dé cuenta que quien va ahí es una persona ciega, es una persona sordomuda, es una persona... Entonces, ¿qué pasa? En esos tiempos se dice también que la capa representaba también al estado en el que este hombre estaba. Entonces, al él tirar la capa, él dijo, ya yo no soy más ciego, ya yo no quedo en ese estado en el que antes yo estaba. Ahora yo suelto todo esto, todo lo que me trajo hasta hoy y comienzo a vivir algo nuevo. Comienzo a experimentar lo nuevo de Dios. ¿Cuánto hoy van a tener que soltar la capita? Gloria al Señor, que quizás los tiene, ¿verdad? Desconfiando, quizás los tiene triste, quizás los tiene atados, quizás los tiene diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Suelte esa capa de su pasado, suelte esa capa que lo tiene atado. Amén, para que usted avance delante del Señor, para que usted vaya con Él, para que usted conozca su poder, la manifestación del Dios Todopoderoso. Entonces ahí es cuando el Señor ve a este hombre, lo llevan a donde estaba Jesucristo. Y Jesucristo, ¿qué hizo, profeta? Jesucristo, hay otra historia de un ciego de nacimiento. Esta historia a mí me impacta, no la voy a tratar, pero es una historia también muy linda de cómo Jesús sana. Esta manera de Jesús sanar fue diferente. Esta manera fue ¿cómo se dice? Con barro, ¿verdad? Usted no quiere gente con ese tipo de unción. Usted no quiere que nadie ore, ¿verdad? Y le vaya a poner, le vaya a colocar barro, saliva en sus ojos o en sus piernas o donde la persona esté enferma, ¿cierto? No, eso solo lo hizo Jesucristo y él supo por qué lo hizo. Pero lo que Jesús hizo con este ciego también me impacta mucho porque era de nacimiento, ¿sí? Y él lo envió hasta él. Yo digo, wow, qué tremendo es Jesús. Lo envía a lavarse cuando iba ciego, todavía estaba ciego, iba de camino y ahí recibe. Esa va a ser otra enseñanza, pero es tremenda esa historia, me encanta. Cuando yo la leía hoy, yo digo, wow, qué lindo, y la he predicado en otras ocasiones, pero siempre el Señor nos enseña algo nuevo de su palabra. Y vemos que Jesús trataba mucho con los ciegos. Él amaba traer sanidad. Y en el ministerio de Jesús, una de las enfermedades que más fue notoria fueron los ciegos. Se acercaban los ciegos a él. Por eso él lo primero que le dice a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan. Aleluya. Los oprimidos son libres. Gloria al Señor. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra vida. Eso es lo que hace Jesús cuando llega a nuestra casa. Eso es lo que hace Jesús cuando viene a nuestro encuentro. Él viene a quitar la capa. Él viene a quitar la enfermedad. Él viene a quitar todo aquello que nos separa y viene a hacer una conexión con Él. Viene a traer sanidad, viene a abrazarnos, viene a suplirnos, viene a ser ese Padre amoroso. Amén. Por eso debemos entender lo que estaba viviendo este hombre. Este hombre clamó algo muy importante y algo que tiene, escuche, el corazón de Dios abundantemente es misericordia. Escúchelo. Misericordia. Es tanto la misericordia en el corazón de Dios que la Biblia nos enseña que nuevas son cada mañana.
Cada día usted tiene que caminar con que hoy es una nueva misericordia. Ayer ya pasó. Antier fue otra misericordia. Y cuando usted se levante, diga, hoy es una nueva misericordia, porque Dios lo ha prometido, que nuevas son sus misericordias. ¿Qué hacer para salir de todo estado de opresión, cansancio, tristeza, ataduras, enfermedades, según la voluntad de Jesús? Hacer lo que este ciego hizo. No callarte. No callar tu oración. No callar tu búsqueda. No callar. Las circunstancias te van a hacer callar delante de Él. Las circunstancias no van a querer que le busques. Las circunstancias te van a decir, ¿para qué le sigues buscando? Mira lo que estás viviendo. Mira lo que estás pasando. Mira cómo están las cosas a tu alrededor. Bartimeo no quiso escuchar esas voces. Bartimeo dio un parado y dijo, me callas, grito más. Me callas, sigo clamando misericordia. Me callas, sigo persistiendo como aquella mujer, como aquella que clamaba justicia. Persiste en tu oración. Persiste creyendo, persiste en lo que Dios te ha prometido, no en lo que tus ojos están viendo hoy, sino aquello que Dios ve. Y tienes que decirle a Jesús, Jesús, tú eres experto en dar vista al ciego. No estoy ciega físicamente, pero quizás estamos espiritualmente. Acércate a Jesús, que Él quiere dejarte ver. Él quiere mostrarte cuál es tu verdad, cuál es la realidad en Él. Este ciego clamó y el maestro se detuvo porque fue un clamor tan grande, porque más los callaban, pero Bartimeo más gritaba. Más lo callaban, él gritaba más y decía, Hijo de David. El 39 dice, y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más. El enemigo te va a hacer callar. El enemigo quiere que tu fe se apague, se muera. Que los sueños se nos mueran. Pero mira a Bartimeo, desesperanzado completamente, quizás económicamente, físicamente era ciego. No pudo llegar a donde estaba Jesús, que había obstáculos. ¿Cuáles obstáculos estás viendo hoy? Hay obstáculos, pero cuando nosotros queremos, cuando nosotros clamamos, cuando nosotros nos esforzamos, entonces Jesús dice, a ver, tráiganlo aquí, tráiganlo aquí. Si Jesús sabía, porque él es Dios, él era Dios, fue hombre, pero también era Dios. ¿Ustedes creen que Jesús, si hace, él decía que él en la tierra hacía la voluntad del Padre? Y yo me imagino quizás esa conversación de Jesús y el Padre y el Espíritu Santo. Kathryn Kuhlman se lo imaginó en una mesa. No, yo me lo imagino en esa conversación. Jesús siempre iba al monte. Jesús se apartaba con el Padre. Pero ahí estaba el Espíritu, porque fue el que lo llevó al desierto. El Espíritu no lo iba a dejar solo.
Entonces yo me imagino que siempre que Jesús iba, el Padre le decía, hoy te vas a encontrar con Bartimeo, con uno que está ciego, con uno que está tirado, con un mendigo. Y así yo me imagino cuando se encontró con los discípulos, porque él escogió los discípulos, no escogía a cualquiera, sino a los que el Padre ya le había dicho. ¿Mm? Y siempre que Jesús iba, cuando yo me acuerdo la historia de Zaqueo, yo digo, wow, quizás Zaqueo se esforzó, pero ya Jesús sabía, porque es que Jesús miró y lo vio. Entonces yo me imagino que aquí también, porque Él es Dios todopoderoso, Él sabía que al caminar, Él iba a pasar por el lugar y que en ese lugar iba a estar Bartimeo. Y aunque Jesús quisiera llegar a donde estaba Bartimeo, Jesús dijo, no, él tiene que aprender a reconocer mi visitación. Él tiene que aprender a reconocer que yo soy Dios. Él tiene que aprender a reconocer que yo soy el que hago milagros. Él tiene que aprender a clamar. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Habla Jehová. Eso a veces es lo que nos pasa a nosotros. Queremos la bendición, pero no queremos orar. Queremos que Dios nos ayude, pero no entendemos la Biblia, no la leemos, no la buscamos, no meditamos en ella. Entonces Dios dice, como le dijo a Bartimeo, Él va a mandar a buscar, pero después de que clames bien fuerte, después de que busques de Él, después de que pegues los gritos en su presencia, llorando, postrada, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él todo lo puede hacer posible. Entonces, después Él va a decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos escriben aleluya? Tenemos nosotros que aprender. Todo pasa en esta vida por algo. Es necesario menguar para que Él crezca. Es necesario que nosotros vayamos y busquemos su presencia. Es necesario lo que nos está pasando. ¿Para qué? Para que contemos sus maravillas. En Lucas se nos dice que muchos escucharon y vieron la gloria en Él, en ese milagro. Era necesario que Bartimeo no callara. Era necesario que Bartimeo aprendiera a clamar, aprendiera a no hacer caso. ¿Cuántos matadores de fe tú tienes alrededor? ¿Cuántos matadores de fe tú tienes alrededor, hombre, mujer? Pero a veces nosotros decimos, Señor, yo sigo creyendo. Eres como Bartimeo. Y va a llegar el momento en que Dios se va a acercar. Porque aprendiste a clamar. Aprendiste a creer, aprendiste a cerrar la boca de los leones, aprendiste a esperar en Dios. Y cuando llega el momento, vas a entender lo que Dios está haciendo. La visitación de Dios tenía que entenderla Bartimeo y tenía que proclamarla, que todos se dieran cuenta que el hijo de David iba pasando, que el hijo de David hacía milagros, que el hijo de David estaba pasando por ahí. Dios no se ha equivocado contigo. Quien nos equivocamos somos nosotros en no saber buscarle, en no creer en sus promesas, en no creer en lo que Él ya dijo, en apresurar a los tiempos cuando Él es el dueño de los tiempos y las temporadas. ¿Desde cuándo quizás Bartimeo estaba clamando por un milagro? ¿Desde cuándo quizás Bartimeo estaba esperando a un ungido? Y cuando llegó el momento de su milagro, quisieron pararlo, quisieron callarlo. Pero él dijo, aunque me calles, yo voy a gritar. ¿Qué quiere decir más gritar en estos tiempos? Más búsqueda de tu parte, más entrega,
más oración, más intimidad con Dios, más meditar en su Biblia, en su palabra, más agarrarte cuando otros te dicen no lo vas a hacer, agárrate de Él. Hoy quizás no puedes gritar porque Jesús no te puede pasar, pero tienes su palabra que está escrita. Tienes la visitación del Espíritu. ¿Cuántos aquí? Todos, no puede ni uno decirme, porque aún aquel que se ha conectado, se conectó no porque él quiso, porque el Espíritu lo mandó, porque el Espíritu puso ese querer, porque el Espíritu ha tocado su vida. ¿Cómo llegamos a los pies de Jesús? Por el Espíritu Santo, que lo conocemos después, pero fue por el Espíritu quien trae convicción de pecado. Entonces, ese mismo Espíritu es el que te está trayendo en este día a escuchar. Es el mismo que te trae a los pies de Jesús. Es el mismo que derrama su presencia en cada servicio, en cada momento de oración tuya con Él, en cada intimidad, en cada momento. Ahí está Jesús. Ahí está su presencia. Cuando el Espíritu desciende, cuando el Espíritu nos toca, cuando el Espíritu está dando testimonio de Jesucristo. Y Dios nos deja sentir, nos deja disfrutar de esa presencia. Entonces Bartimeo dijo, yo esto no me lo callo. Yo tengo que gritar más duro. Yo tengo que esforzarme más. Y llegó Jesús y le dice, tráiganmelo. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿O cuántos escriben aleluya? Gloria al Señor. Él le dice, ¿qué quieres que te haga? Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela tu fe. Por eso dicen los eruditos que todos los que clamaban hijo de David tenían fe. Jesús exalta la fe y le dice, tu fe te ha salvado. Y luego vio. Jesús no puso las manos sobre él. Mire que algo que nosotros tenemos que aprender es que Dios toca como Él quiere. En otros Jesús puso las manos, en otros solo dio la palabra. Por eso para orar debemos pedir dirección al Espíritu. ¿Qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo lo digo? ¿Qué oro? Busco, Señor. ¿Qué hago? Jesús, cuando usted ve, a mí me encanta cuando leo mucho el mover sobrenatural en la vida de Jesucristo y cómo Jesús actuaba y con todos era diferente. Era el mismo poder, como nos dice Corintios, pero con manifestaciones distintas a través de la vida de Jesucristo. Entonces, era lo mismo. Aquí había un ciego, pero no vino con barro. No vino y puso sus manos y le dijo, recíbela. Aquí solamente dice que Jesús le dijo, recíbela. Aleluya. Aleluya. No es cuántas horas, no es cuántas horas de tiempo hablo, llevas orando, sino cuán efectiva es tu oración. No cuántas palabras pronuncias, sino cuánta fe tienen tus palabras. Esa es la diferencia de nuestra oración, porque podemos pasar horas hablando y diciéndole al Señor cosas, pero si cada palabra de la que hablamos no lleva fe, entonces, ¿qué estamos haciendo, mis amados? Tiene que llevar fe cada palabra. Y Jesús por eso le decía a unos, cuando salían los demonios, a uno le decía recibe, a otro le decía sé sano, a otro. Él tenía el poder para hacerlo. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Gloria al Señor. Él tenía el poder para hacerlo. Y a través de él dice, y luego vio.
Jesús suelta la palabra y él por su fe recibe la salvación, porque siempre vemos en Jesús esto. Se salvó y la gente iba por una sanidad, pero siempre se salvó. Y la sanidad era añadidura. La sanidad la recibían después, ahí mismo. Pero primero para Jesús era la salvación. ¿Qué nos está queriendo decir esto, profeta? Bueno, que Bartimeo fue salvo. Bartimeo no se quedó solo con el milagro. Él recibió la salvación, porque la salvación es por fe. Amén. ¿Cuántos escriben amén? Bartimeo, gloria al Señor, recibió su milagro, así como usted lo va a recibir hoy, creo en el nombre poderoso de Jesucristo. Voy a cerrar con el Salmos 41, 3, 4, donde dice, el Señor los atiende cuando están enfermos y les devuelve la salud. Oh Señor, David decía, ten misericordia de mí. Pedí en oración, sáname, porque contra ti he pecado. El Señor los atiende cuando están enfermos. Cuando estamos quizás pasando por alguna enfermedad o algo nos pasa, no dejemos de creer que se va a hacer es la voluntad de Dios. Y en el corazón de Dios está devolvernos la salud. ¿Qué quieres que te haga? Te pregunta el Señor hoy. ¿Qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué quieres? ¿Qué le diría usted a Jesús? Cierre sus ojitos y vamos a orar donde usted se encuentra. Quizás usted dice, profeta, vengo orando por años lo mismo. Vengo clamando y creyendo y no pasa nada. ¿Será que te falta gritar un poquito más? Yo le decía al Señor esta mañana, porque esta palabra me la dio en la madrugada. Y yo le dije, Señor, misericordia. Y me dijo, hija, muchos por orgullosos se les olvida pedir, clamar misericordia. Muchos que a veces con títulos piensan que son lo mejor o que pueden recibir o tienen, pero se olvidan que están con vida es por la misericordia de Dios. Que usted hoy tuvo ropa que vestir por la misericordia de Dios, que es nueva cada día. Que nunca te olvides, me decía el Señor, que su misericordia debes pedirle. Hay veces donde usted dice, esto no me puede estar pasando a mí. Yo soy una hija de Dios. ¿Y por qué yo vivo esto? En vez de preguntarle al Señor por qué vive, dígale misericordia. Extiende tu misericordia. Y cuando Dios ve ese corazón que clama misericordia, ese corazón que reconoce su divinidad,
que reconoce que Él es Dios, que reconoce que Él es el creador de todas las cosas. Entonces, como aprendimos semanas atrás, pida todo lo que quiera. ¿Qué quieres que te haga? Misericordia, misericordia, misericordia. Hoy vamos a orar por esto. No es porque tú te lo mereces. No es porque tú eres más espiritual que la otra. No es porque tú eres un hijo del Dios Altísimo. Es por su misericordia que Él lo ha dado, que Él lo ha hecho, que Él te bendice. Dios es un Dios de misericordia, pero no te olvides tu corazón humilde, reconociendo que Él es Dios. Padre, gracias por tu amor. Padre, gracias porque hoy has hablado a nuestros corazones. Gracias, Padre, porque vemos que todo lo que hemos estado viviendo ha sido tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú todo lo permites con un propósito. Quizás esto lo permites para yo buscar más de ti, dígale al Señor. Quizás esto que estoy viviendo es para que mi clamor aumente y no lo abandone. Esto que estoy pasando es para que siga buscándote, para que siga declarando tu palabra, para que siga creyendo que tú eres Dios todopoderoso y que el milagro en tu tiempo llegará. Padre, hoy te damos gracias y te pedimos, extiende tu misericordia sobre nuestras vidas. Tú conoces todo de nosotros, así como conocías a Bartimeo. Porque ya tú conocías la fe de Bartimeo. Quisiste ayudarlo. Oh Jesús, ayúdanos. Ayúdanos a clamar cuando necesitamos. Porque el Espíritu dice, Señor, en tu palabra, porque pedimos y a veces no sabemos pedir y por eso no recibimos, Señor. Ayúdanos a pedir. Bartimeo supo pedir. Bartimeo no te pidió limosna, Jesús. Bartimeo te pidió su vista, recuperar su salud, recuperar su vista. Hoy reconocemos, Señor. Usted y Dios, diga, ¿qué es lo que usted necesita? Necesidad. Necesidad es que se necesita. No, como se dirían, berrinches por ahí, que quiero esto, quiero aquello. No, no. ¿Qué necesitas? Le dijo Jesús. Bartimeo no le dijo una monedita. Bartimeo no se fue por lo temporal. ¿Qué necesitas? Dígale al Señor qué necesita.
Padre, conforme a tu voluntad. Mira cada petición que ellos, desde lo más profundo de sus corazones, dicen que necesitan, Señor. Y conforme a tu voluntad, pase con ellos como pasó con Bartimeo, Padre. Que no solamente recibió su necesidad, no solo recibió su milagro, sino que la salvación fue en esta vida. Padre, a ti te damos todo el honor y toda la gloria. Gracias, amado y maravilloso Espíritu Santo, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Te damos gracias, Señor.